Elvira, una viuda devota de 66 años, sentía un cosquilleo de emoción que no experimentaba desde que Roberto vivía. El aroma del café recién hecho, un grano especial que compraba en una pequeña tienda del centro, se mezclaba con el perfume dulce y ligeramente cítrico de las rosas Paz, de su jardín, un santuario de colores y fragancias que había cultivado con amor durante más de 40 años. Cada rosa tenía una historia, plantada para conmemorar un aniversario, un nacimiento, una vida. Sobre la mesa de roble de la cocina, pulida hasta brillar, los boletos para el crucero por el Mediterráneo y el itinerario detallado yacían junto a una foto enmarcada de ella y Roberto en su luna de miel, jóvenes y llenos de sueños. Este viaje era la culminación de esos sueños. Durante años, mientras criaban a Gabriela y pagaban la hipoteca, fantaseaban con él. «Cuando me jubile, Elvira», decía Roberto con su voz grave y cálida, «te llevaré a ver el Coliseo. Te tomaré una foto sosteniendo la Torre de Pisa. Navegaremos por aguas tan azules que te recordarán el velo de la Virgen». Pero el Señor había llamado a Roberto a su presencia 3 años atrás, después de una breve y feroz batalla contra el cáncer, dejando un vacío en el corazón de Elvira que a veces parecía un abismo. Su fe y sus rutinas diarias, la misa matutina, el cuidado del jardín, el voluntariado en la parroquia, eran los puentes que le ayudaban a cruzar ese abismo cada día. Ahora, finalmente animada por Gabriela, que había insistido con una vehemencia casi excesiva, había decidido hacer el viaje sola. «Hazlo por papá, mamá. Honra su memoria. Él querría que fueras», le había dicho. Así, Elvira lo veía como un homenaje, una peregrinación personal y una audaz declaración de que su vida, aunque marcada por la pérdida, no había terminado. Esa mañana, la casa, normalmente un remanso de paz, bullía con una actividad inusual y algo discordante. Gabriela y su yerno, Diego, habían insistido en quedarse la noche anterior para ayudarla con los últimos preparativos. Elvira, acostumbrada a su independencia, se sintió un poco abrumada. Diego, en particular, se movía por la casa con una energía inquieta, revisando las cerraduras, preguntando por los documentos, organizando las maletas con una eficiencia que a Elvira le pareció más una toma de control que una ayuda. «Suegra, ¿segura de que cerró la caja de seguridad? ¿Dejó instrucciones para el jardinero?», preguntaba, mientras sus ojos recorrían la sala, deteniéndose en los cuadros, en los adornos de plata. Gabriela, por su parte, alternaba entre abrazos efusivos y miradas de extraña preocupación. «Mamá, por favor, ten mucho cuidado. No hables con extraños. Llama todos los días», le decía, ajustándole el cuello de la blusa por tercera vez. En retrospectiva, Elvira se daría cuenta de que no era preocupación, sino ansiedad. El taxi esperaba afuera, el motor ronroneando con la impaciencia de un predador. Diego bajó las 2 maletas pesadas con un resoplido. «Todo listo, suegra. El paraíso mediterráneo le espera», dijo con una ancha sonrisa y una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa, pero que se sintió dura, casi un empujón. Elvira le sonrió, un gesto automático, y se giró para abrazar a su hija. El abrazo de Gabriela fue tenso, rápido. Elvira caminó hacia la puerta, el corazón latiendo con una mezcla de emoción y un inexplicable nerviosismo. Al poner la mano en el picaporte de bronce, un frío helado, ajeno a la cálida mañana de primavera, recorrió su espalda. «¡El pasaporte!». En su emoción y en la confusión de la ayuda no solicitada, lo había dejado en el cajón de su mesita de noche, junto a su rosario de cuentas de olivo y su gastado libro de oraciones. «¡Dios mío! ¡Mi pasaporte!», exclamó, con el corazón dando un vuelco doloroso. «No te preocupes, mamá. Voy yo. Dime dónde está», se ofreció Gabriela al instante, quizás demasiado rápido. Pero Elvira, en su metódica e independiente forma de ser, ya se había dado la vuelta. «No, hija, no te preocupes. Sé exactamente dónde está. No quiero molestarlos más. Entren sigilosamente. No tardó nada». Subió los escalones de la escalera de madera que crujieron familiarmente bajo sus pies, de 2 en 2, con una agilidad que desmentía sus 66 años, sin querer hacer más ruido del necesario. Fue ese silencio,
esa entrada casi furtiva en su propio hogar, lo que la convirtió en la testigo invisible de la conversación que destrozaría su mundo y, a la vez, la salvaría. Al llegar al rellano del segundo piso, la voz de Diego, baja, sisante y cargada de una extraña urgencia, llegó desde la cocina. Se detuvo, con la mano en el pasamanos, y escuchó. «No podemos esperar más, Gabriela», decía Diego, y el tono de su voz era afilado como un cuchillo de carnicero, despojado de toda la falsa amabilidad que le había mostrado momentos antes. Era la voz de un hombre al límite de su paciencia. «Tu madre está demasiado saludable para su edad. ¿Viste cómo subió estas escaleras? Como una cabra montesa. Puede vivir otros 10, 15, quién sabe, 20 años fácilmente. No podemos seguir con nuestros planes en pausa tanto tiempo. El dinero se devalúa, las oportunidades de inversión se pierden, nuestras deudas crecen». Elvira se quedó petrificada, oculta a medias por la cortina de encaje que su propia madre había tejido 40 años atrás. Sentía el patrón de las flores prensado contra su mejilla. El corazón le martillaba en los oídos. Un tambor salvaje y desbocado que ahogaba el sonido del taxi impaciente en la calle y el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Era el sonido de su vida rompiéndose. La voz de su hija, su única hija, la niña a la que le había cantado canciones de cuna y enseñado a rezar, respondió, y fue una puñalada aún más profunda, más torcida. «Lo sé, Diego, lo sé, pero me siento tan mal. Ella confía ciegamente en nosotros. Me siento como Judas». La comparación bíblica, tan fuera de lugar en su boca, fue casi una burla. «La confianza no paga las facturas, mi amor, ni la hipoteca, ni las letras del coche», replicó Diego con una suavidad venenosa, la voz de una serpiente engatusando a Eva. «Además, míralo de esta forma. Es por su propio bien. ¿Realmente crees que está en condiciones de viajar sola por el mundo? Este viaje es un capricho de vejez, un gasto innecesario y peligroso. ¿Y si le pasara algo allí? ¿Una caída? Si se pierde, sería una pesadilla legal y logística para nosotros. Es mucho mejor, más seguro para ella, que nosotros administremos todo. El abogado lo dejó claro. Si logramos demostrar que está perdiendo sus facultades mentales, podemos conseguir la tutela legal sin problemas. El doctor Ramírez ya está de nuestro lado. Dijo que su informe apoyará nuestra petición. Solo necesita un par de testimonios más de comportamiento errático, que es exactamente lo que tú has estado consiguiendo con sus amigas». Elvira sintió que el suelo de madera se convertía en arena movediza bajo sus pies. Cada palabra era un ladrillo en el muro de una prisión invisible que estaban construyendo a su alrededor, con ella dentro. Su mente, normalmente tranquila y ordenada, ahora era un torbellino de dolor. Pero en el ojo de ese huracán, una claridad fría y aterradora comenzó a formarse. Empezó a conectar los puntos, a reinterpretar el pasado reciente a través de esta nueva y horrible luz. Las preocupadas sugerencias de Diego para que viera a un médico por sus olvidos cada vez más frecuentes. Las veces que Gabriela había corregido amablemente sus recuerdos delante de amigos. «No, mamá, eso no fue el martes, fue el viernes, ¿no te acuerdas?» El incidente del mes pasado cuando Diego insistió en que ella había dejado la estufa encendida, aunque Elvira estaba segura de no haberla usado. Durante 50 años, desde que se casó con Roberto, había construido una vida ordenada, respetable, una fortaleza de fe y valores cristianos. Les había enseñado a sus catecúmenos sobre los 10 mandamientos, sobre la honra a padre y madre. Había criado a Gabriela en esa misma fe, en el calor de una comunidad parroquial que se sentía como una extensión de su familia. ¿Cómo podía ser esta la misma mujer? ¿La niña que lloró desconsoladamente cuando su hámster murió? ¿La adolescente que se ofreció voluntaria en el comedor social? ¿Qué veneno le había inoculado Diego para corromperla de esa manera? Un sollozo seco, un espasmo de puro dolor se ahogó en su garganta. Se aferró al rosario en el bolsillo de su falda, sus nudillos blancos por la presión. Las cuentas de madera, pulidas por incontables horas de oración, era lo único sólido en un universo que se había vuelto líquido y traicionero. Abajo, el taxista tocó la bocina de nuevo, un sonido estridente y profano que la sacó de su parálisis. En ese instante, con el veneno helado de la traición quemándole el alma, Elvira tomó la primera decisión de su nueva vida. No cancelaría el viaje, no bajaría llorando, no los confrontaría
Iría a ese crucero, pero ya no sería un viaje de placer en memoria de su esposo. Sería una travesía de guerra, planeada y ejecutada en el nombre de la verdad y la justicia, y la primera batalla, la más difícil, sería sobrevivir a las próximas 10 minutos. Elvira bajó las escaleras con el pasaporte en la mano y una máscara de serena normalidad, cincelada en su rostro por pura fuerza de voluntad. Cada músculo de su cara luchaba por no traicionarla, por no contraerse en una mueca de dolor o de asco. «Aquí está», dijo con una voz sorprendentemente firme, casi jovial. «¡Qué cabeza la mía! Casi arruino mi propio sueño por un despiste». Gabriela y Diego la miraron con expresiones de visible alivio, sonrisas que ahora le resultaban grotescas, las máscaras de la codicia y la falsedad. ¡Ay, mamá! ¡Qué susto nos diste!, exclamó Gabriela corriendo a abrazarla. Elvira soportó el contacto, sintiendo el cuerpo de su hija contra el suyo, y tuvo que reprimir un escalofrío. Era como abrazar a una extraña. En el largo camino al aeropuerto, sus conversaciones sobre el clima, el itinerario del crucero y las maravillas que iba a ver sonaban como estática. Un ruido de fondo sin sentido en los oídos de Elvira. Ella asentía, sonreía, incluso formulaba preguntas coherentes, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en un campo de batalla interior donde el shock inicial daba paso a una gélida furia y a un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarla. Se despidió de ellos en la puerta de embarque con besos y promesas de llamadas diarias, cada palabra una mentira cuidadosamente elaborada. Mientras caminaba por la pasarela hacia el avión, no sintió la emoción del viaje, sino el alivio de una fugitiva. El crucero, que en sus sueños había sido un paraíso flotante de descanso y descubrimiento, se convirtió en su desierto personal, su monasterio en alta mar. Los primeros días fueron una agonía. El dolor era una presencia física, un nudo en el pecho que le dificultaba respirar y le impedía disfrutar de la brisa salada o del sol radiante del Mediterráneo. Se sentía como un fantasma vagando entre multitudes de turistas felices y ruidosos. Veía a familias riendo, a parejas de ancianos caminando por la cubierta tomados de la mano, y cada imagen era una tortura, una puñalada que le recordaba la familia que creía tener y que acababa de descubrir que era una farsa. Comía sola en un rincón del bullicioso comedor, apenas probando la comida, su estómago cerrado por la angustia. Una noche, durante la noche de gala, incapaz de soportar la alegría forzada del salón principal, el sonido de la orquesta y las risas estridentes, se refugió en la pequeña y silenciosa capilla del barco. Estaba vacía, iluminada solo por la luz temblorosa de unas pocas velas eléctricas y el resplandor de la luna que se filtraba por los ojos de buey, reflejándose en el mar oscuro. Se arrodilló ante el pequeño altar, ante un modesto crucifijo de madera, y allí, en el silencio y la soledad del océano infinito, finalmente se derrumbó. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de una profunda herida espiritual, un desgarro en el tejido mismo de su ser. «¿Por qué, Señor?», susurró al Cristo sufriente. «¿Por qué permitir esta traición de mi propia sangre? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Te llevaste a Roberto y ahora esto?». No hubo una respuesta audible ni una visión celestial. Pero en la quietud de su corazón roto, en el ir y venir de las olas contra el casco del barco, recordó las palabras del Salmo 34 que había rezado tantas veces con Roberto durante su enfermedad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esa escritura, esa promesa, se convirtió en su ancla en medio de la tormenta. A partir de esa noche, el propósito de su viaje cambió radicalmente. Elvira transformó su dolor en determinación, su angustia en estrategia. Pasaba las mañanas en la biblioteca del barco, un remanso de paz con olor a libros y a cera para madera. Pero no leía novelas románticas. Usando una de las computadoras públicas, y con una astucia que nunca supo que poseía, investigaba en Internet sobre leyes de tutela, protección de personas mayores, fraude, circunvención de incapaces y métodos de vigilancia. Aprendió a borrar su historial de búsqueda y a usar modos de navegación privada. Por las tardes, se sentaba en la cubierta más tranquila, con un cuaderno de espiral y un lápiz y comenzaba a trazar un plan. Cada detalle,
Cada posible movimiento de Diego y Gabriela, cada contraataque, era anotado con su caligrafía elegante y precisa. Alternaba sus notas estratégicas con oraciones y pasajes de la Biblia que le daban fuerza y claridad mental. El libro de los Proverbios le hablaba de sabiduría y prudencia. La historia de David y Goliat, de cómo la fe podía vencer a la fuerza bruta. Ya no era una víctima a la deriva en un mar de dolor. Era una guerrera forjando sus armas, preparándose para la batalla. La brisa del Mediterráneo ya no se sentía como una caricia melancólica, sino como un soplo de aliento divino, el Espíritu Santo afilando su mente y fortaleciendo su espíritu para la guerra que le esperaba en casa. Elvira desembarcó 2 semanas después, no como la mujer que se había ido, sino como una versión de sí misma más dura, más astuta y peligrosamente concentrada. En su rostro bronceado por el sol del Mediterráneo había una nueva determinación, y en sus ojos una chispa de acero que no estaba ahí antes. Fue recibida en el aeropuerto por una Gabriela efusivamente cariñosa y un Diego que no dejaba de preguntar por el viaje, sus preguntas salpicadas de un interés que Elvira ahora le parecía puramente clínico. «Te ves radiante, mamá. El sol te sentó de maravilla», exclamó su hija abrazándola. Elvira sonrió, una sonrisa tensa y controlada, y pensó, «Es el fuego de la justicia divina, no el sol de Grecia». Su primera parada no fue a casa para deshacer las maletas, sino a la oficina de don Ramiro Vargas, un viejo y querido amigo de Roberto, un abogado penalista jubilado que, aunque ya no litigaba, seguía teniendo una de las mentes legales más agudas de la ciudad y una lealtad inquebrantable a la memoria de su amigo. En su despacho, rodeada de libros de leyes y el olor a tabaco de pipa, Elvira le contó la historia completa, desde el pasaporte olvidado hasta la conversación escuchada, sin omitir ningún detalle doloroso, sin derramar una sola lágrima. Habló con una precisión y una calma que impresionaron al viejo abogado. Don Ramiro le escuchó con una gravedad creciente, sus pobladas cejas blancas frunciéndose cada vez más. Al final, después de un largo silencio, su veredicto fue claro y contundente. Elvira, esto es más que una simple y sucia disputa familiar por dinero. Esto es un intento de fraude, falsificación y, lo que es más grave, circunvención de incapaces, que es el término legal para aprovecharse de alguien para despojarlo de sus bienes. Es un crimen despreciable. Necesitamos pruebas contundentes e irrefutables. Sus palabras contra las de ellos, con un médico corrupto de su lado, no serán suficientes. Siguiendo el consejo de don Ramiro, quien hizo la llamada inicial, Elvira contrató a una detective privada, una mujer llamada Sofía Morales. Sofía era todo lo contrario a Elvira. Joven, de unos 40 años, vestía de forma práctica, era expolicía, de mirada penetrante y hablaba en frases cortas y precisas. No ofrecía consuelo, ofrecía resultados. Hubo un reconocimiento instantáneo entre las dos mujeres, dos almas pragmáticas y decididas. Juntas, en la misma oficina de don Ramiro, planearon la siguiente fase de la operación. Con la excusa de modernizar la seguridad de la casa después de unos robos en el barrio, Elvira hizo instalar un nuevo y sofisticado sistema de alarma. Lo que Gabriela y Diego no sabían era que el paquete de seguridad incluía cámaras de alta definición y micrófonos, tan pequeños que eran casi invisibles, estratégicamente ubicados en la sala de estar, el estudio donde Elvira guardaba sus documentos importantes y la cocina. Las semanas siguientes fueron una tortura de vigilancia silenciosa. Todas las noches, después de que Gabriela y Diego se hubieran ido tras alguna de sus visitas, preocupadas, Elvira, con el corazón en un puño, se sentaba en la oscuridad de su dormitorio a revisar las grabaciones en una tableta encriptada que Sofía le había proporcionado. Lo que vio y escuchó fue aún más devastador de lo que había imaginado. Vio a su hija y a su yerno husmeando en su estudio, fotografiando documentos con sus teléfonos, abriendo su joyero y tasando las piezas que su madre y Roberto le habían regalado. Escuchó conversaciones que confirmaban cada uno de sus temores, discusiones sobre cómo acelerar el proceso, sobre mentiras contarle a quién. Pero el golpe más duro, el que casi la hace abandonar todo, llegó una tarde cuando Sofía le entregó un sobre manila grueso. Dentro no había informes, sino fotos. Fotos de Diego en un parque,
empujando a un niño pequeño en un columpio mientras una mujer joven y bonita lo miraba con adoración. Fotos de Diego en lo que parecía una fiesta de cumpleaños, con una niña pequeña sentada en sus rodillas. No era una aventura casual, era una vida paralela, una familia secreta. Elvira comprendió de golpe la verdadera y profunda dimensión de la maldad de Diego. No solo la estaba manipulando a ella, había construido una compleja red de mentiras que tenía a su propia hija como una de sus principales víctimas. La traición ahora tenía un nuevo rostro, más complejo y trágico. Gabriela no era solo una perpetradora codiciosa, también era una cautiva, una tonta enamorada en la vil telaraña de engaños de su esposo. Y esa revelación, extrañamente, cambió algo en el corazón de Elvira. Junto a la rabia, una semilla de compasión por su hija comenzó a brotar. Con cada nueva y sórdida revelación, Elvira se aferraba más desesperadamente a su fe, como un náufrago a una tabla en medio de un mar embravecido. En sus momentos más oscuros, cuando la rabia y un primitivo deseo de venganza amenazaban con consumirla, se retiraba a su jardín, su único santuario de paz, y rezaba el rosario, desgranando las cuentas mientras caminaba entre sus rosas. Recordaba las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero luego, su mente se rebelaba. Oh, sí que lo saben, pensaba con amargura, saben perfectamente lo que hacen. Luchaba por reconciliar el mandato divino del perdón con la necesidad humana de justicia. Fue don Ramiro quien le dio una nueva perspectiva. Elvira, la justicia no es lo opuesto al perdón. A veces, la justicia es el primer paso necesario para que el verdadero arrepentimiento y el perdón sean posibles. Protegerte a ti y a tu patrimonio y exponer la verdad también es un acto de amor. Un amor duro que protege a otros de la maldad de este hombre. La investigación de Sofía, metódica y exhaustiva, reveló que la conspiración de Diego y Gabriela se extendía como una mancha de aceite, mucho más allá de las paredes de su casa. Estaban tejiendo sistemáticamente una red de mentiras para aislarla y desacreditarla por completo, para que cuando dieran el golpe final, nadie creyera en las protestas de la pobre anciana senil. Una de las grabaciones de audio que Sofía logró recuperar fue particularmente escalofriante. Era una llamada entre Diego y el doctor Ramírez. «El problema, doctor», decía Diego con falsa preocupación, «es que tiene días buenos y días malos. Ayer, por ejemplo, estaba demasiado lúcida. Me citó de memoria los resultados de la final del Mundial de Fútbol de 1982. Necesitamos documentar más días malos. Necesitamos que parezca más frágil, más confundida». El médico, con una voz suntuosa y cómplice que hizo que a Elvira se le revolviera el estómago, respondió: «Tú no te preocupes por eso, Diego. La senilidad no es una línea recta. Tiene picos y valles. Con algunos testimonios clave de comportamiento errático, su edad y un par de informes médicos interpretados correctamente, podemos conseguir la declaración de incapacidad mental sin mayores problemas. En estos casos, la percepción pública y judicial es mucho más importante que la realidad clínica». Elvira sintió náuseas. Su propio médico de confianza, el hombre que la había tratado durante 20 años, el que había consolado a Roberto en sus últimos días, estaba conspirando para destruirla por dinero. Pero el golpe más doloroso, la traición que cortó más profundo, vino al descubrir el papel activo de Gabriela en el envenenamiento de sus relaciones más queridas. En otra grabación, captada por el micrófono del teléfono de la casa, se escuchaba a Gabriela hablando con su mejor amiga, Isabel, la madrina de Gabriela. «Estoy tan preocupada, Isabel», decía Gabriela con una voz cargada de una falsa y convincente angustia. «Mamá ha estado actuando muy raro últimamente, desde que volvió del crucero. El otro día la encontré hablando sola en el jardín. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con las rosas. Se confunde con las fechas, repite las mismas historias una y otra vez como si fueran nuevas. Diego y yo creemos que necesita ayuda profesional, pero es tan terca, tan orgullosa.
Si pudieras hablar con ella, quizás a ti te escuche. Días después, Elvira llamó a Isabel para invitarla a tomar un café, un ritual que habían mantenido religiosamente durante 30 años. La respuesta de Isabel fue evasiva y fría. «Ay, Elvira, estoy un poco ocupada esta semana, ya te llamaré yo». Elvira colgó el teléfono con el corazón hecho pedazos. Entendió la estrategia en toda su diabólica brillantez. No solo querían robarle sus bienes, estaban destruyendo sistemáticamente su reputación, envenenando sus amistades más preciadas, quemando todos los puentes que la unían al mundo. La estaban aislando, preparándola para el golpe de gracia, enterrándola en vida. El plan de Diego no era solo un robo, era un asesinato social y psicológico, y su propia hija era la ejecutora. El día de la confrontación llegó, no por impulso, sino como la culminación de un plan meticulosamente orquestado por Elvira, don Ramiro y Sofía. Elvira se levantó esa mañana con una calma gélida que la sorprendió a sí misma. No sentía miedo, solo una extraña y pesada resolución. Había pasado la mayor parte de la noche en oración en la pequeña capilla de su casa, no pidiendo venganza, sino pidiendo la fuerza para hacer lo correcto con una mezcla de justicia y misericordia, y la sabiduría para saber dónde terminaba una y empezaba la otra. Invitó a su hija a tomar un café a media mañana con la excusa de querer organizar algunas fotos antiguas de la familia. Gabriela llegó sola, puntualmente, con su habitual sonrisa que ahora a Elvira le parecía una mueca dolorosa, una máscara mal pegada sobre un rostro de culpa. Sentadas en la sala de estar, con la luz del sol de la mañana filtrándose a través de las cortinas de encaje y haciendo brillar las partículas de polvo en el aire, Elvira sirvió el café en sus tazas de porcelana fina. Después de unos minutos de charla trivial y forzada sobre el clima y las plantas del jardín, Elvira dejó su taza en el platillo con un sonido deliberadamente nítido que cortó la conversación. La miró fijamente, con una intensidad que hizo que Gabriela se encogiera ligeramente. «Gabriela, hija, ¿puedo preguntarte algo con total honestidad? Últimamente he notado que varias personas, amigas de toda la vida, me tratan de forma extraña, con una especie de lástima. Incluso tú y Diego me miran a veces como si yo no estuviera bien, como si fuera una niña. Quiero que me digas la verdad. ¿Tú crees que he estado actuando de manera extraña?» Gabriela palideció visiblemente. El color huyó de su rostro. Empezó a balbucear, a repetir las mentiras que había ensayado tantas veces. «Bueno, mamá, no es para tanto, pero sí. A veces te olvidas de las cosas, te confundes un poco con las fechas. El otro día le contaste a Isabel la misma historia 2 veces. Quizás solo por precaución deberías hablar con el doctor Ramírez, solo para estar seguros». Esa era la señal. Como si hubiera sido planeado por un director de teatro, justo en ese momento, la llave giró en la cerradura y Diego entró por la puerta sin llamar, una costumbre que había adoptado recientemente. «Hola, hola, ¿interrumpo algo importante?» Su sonrisa de suficiencia se desvaneció al instante al ver la tensión palpable en el ambiente, el rostro pálido de su esposa y la mirada de acero de su suegra. «De hecho, sí, Diego, llegas justo a tiempo», dijo Elvira, su voz tan tranquila y controlada que resultaba aterradora. «Tu esposa y yo estábamos hablando de mi preocupante salud mental». Elvira se levantó lentamente, con la dignidad de una reina, y caminó hacia un gran cuadro al óleo en la pared, uno que Roberto había pintado años atrás. Con un movimiento decidido, lo descolgó, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación, la abrió y sacó un sobre grande y abultado. «Pero antes de continuar con el diagnóstico de mi supuesta senilidad, hay otro asunto familiar que creo que debemos discutir. Por ejemplo, tu otra familia». Se acercó a Gabriela y le entregó el sobre. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, Gabriela lo abrió y sacó las fotografías. La primera era de Diego en un parque, sonriendo, empujando a un niño pequeño en un columpio mientras una mujer joven y bonita lo miraba con adoración. La segunda era de Diego en una fiesta de cumpleaños, con una niña pequeña sentada en sus rodillas, ambos usando sombreros de fiesta. El rostro de Gabriela se descompuso en una máscara de incredulidad y horror. Diego, con el rostro desencajado por el pánico, se abalanzó para arrebatarle las fotos, gritando: «¡Eso es basura! ¡Es un montaje!». Pero ya era demasiado tarde.
En ese preciso instante, como el golpe de un platillo en el clímax de una sinfonía, sonó el timbre. Con una calma majestuosa, Elvira caminó hacia la puerta y la abrió para revelar al abogado, don Ramiro, y a la detective Sofía, ambos con expresiones sombrías y profesionales. Creo que tienen algo que discutir, dijo Elvira, haciéndose a un lado. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente de Diego, cuyo rostro se convirtió en una máscara de puro terror, una mujer apareció detrás de ellos, con 2 niños pequeños de la mano. Era Rosalía, la otra mujer, la madre de esos niños. Diego, dijo con una voz rota pero firme, tenemos que hablar. La escena que siguió fue una explosión caótica de emociones crudas, una ópera de acusaciones, mentiras y verdades dolorosas que se desarrolló en la antes pacífica sala de estar de Elvira. Diego, atrapado como un animal en una trampa, alternaba entre negaciones furiosas y patéticos intentos de manipulación, girándose de una mujer a otra con desesperación. «Elvira, usted está senil, le han llenado la cabeza de mentiras. Gabriela, mi amor, es un malentendido, te lo puedo explicar. Rosalía, cállate, no tienes derecho a estar aquí». Pero sus mentiras se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. Rosalía, con una dignidad admirable y el corazón visiblemente roto, expuso tranquilamente los 8 años de mentiras, las promesas de matrimonio, el dinero que le había dado para inversiones que nunca existieron. Sofía y don Ramiro, con la precisión de cirujanos, presentaron las pruebas de forma metódica e irrefutable. Las transcripciones de las grabaciones de audio, las copias de los documentos que planeaban usar para declararla incapaz, los informes financieros que probaban el desfalco de las cuentas de Gabriela para mantener su doble vida. Gabriela estaba catatónica, sentada en el sofá, mirando al vacío. Su mundo entero, construido sobre el amor por un hombre y la traición a una madre, se había derrumbado en cuestión de minutos. La traición que ella había ayudado a perpetrar contra su madre palidecía, en su mente, ante el engaño masivo del que ella misma había sido la principal víctima y financiadora. Cuando llegaron los oficiales de policía, alertados discretamente por don Ramiro unos minutos antes, Diego ya no opuso resistencia. Se desplomó en un sillón, un hombre derrotado, su arrogancia evaporada. Fue arrestado por múltiples cargos, leídos en voz alta por uno de los oficiales: fraude, falsificación de documentos, estafa agravada y tentativa de circunvención de incapaces. Mientras se lo llevaban esposado, ni siquiera miró a Gabriela. Su única preocupación parecía ser él mismo. Una vez que todos se fueron, la policía, el abogado, la detective y una Rosalía llorosa con sus 2 hijos confundidos, un silencio pesado, denso y doloroso llenó la casa. Era el silencio de las ruinas, el silencio que sigue a una demolición. Gabriela seguía en el mismo lugar, pero ahora estaba arrodillada en el suelo, con el cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. «Mamá, mamá, perdóname. Por favor, perdóname. No sabía. Él me llenó la cabeza de ideas. Me dijo que era por tu bien. Yo no sé cómo pude. Soy un monstruo». Elvira se acercó lentamente. A pesar del huracán de dolor, rabia y una extraña y amarga vindicación que se arremolinaba en su propio corazón, puso una mano en el hombro tembloroso de su hija. No había triunfo en su victoria, solo una profunda y abrumadora tristeza por todo lo que se había roto, quizá para siempre. «Gabriela, mírame», dijo Elvira, su voz apenas un susurro, pero cargada de una inmensa gravedad. Con un esfuerzo visible, su hija levantó el rostro, bañado en lágrimas y mocos, sus ojos hinchados y rojos. «Necesito que me respondas a una cosa, y necesito, por el amor de Dios, que por primera vez en mucho tiempo me digas la verdad. En el fondo de tu corazón, en el lugar más secreto de tu alma, en algún momento, aunque fuera por un segundo, ¿realmente creíste que yo estaba perdiendo mis facultades? ¿O siempre supiste que estabas mintiendo?» La pregunta quedó suspendida en el aire viciado de la habitación, cargada con el peso de toda su vida juntas, desde la primera papilla hasta la última traición. La respuesta de Gabriela no sería el final de su dolor, ni mucho menos, pero sería el primer y más arduo paso en un camino que ambas tendrían que recorrer. El camino de las ruinas, donde el perdón
Ese concepto tan fácil de nombrar y tan difícil de encarnar, enseñado por Cristo en la cruz, tendría que ser más que una palabra. Tendría que convertirse en un acto de voluntad, un milagro diario de la gracia divina. 6 meses después, el otoño pintaba de ocres, sienas y dorados las hojas de los árboles del jardín de Elvira. El ritmo de la vida había regresado, pero era una melodía diferente, más pausada, más reflexiva, con notas de melancolía y de esperanza. Diego, tras un juicio rápido gracias a la abrumadora cantidad de pruebas, había sido sentenciado y cumplía una condena de 12 años en una prisión estatal. La hermosa casa que había compartido con Rosalía y sus hijos, comprada con dinero estafado a Gabriela y a otros inversores, fue vendida como parte de la restitución. La relación entre Elvira y Gabriela seguía siendo frágil, como un hueso recién soldado que aún duele con el cambio de tiempo. Se veían con frecuencia, pero sus conversaciones a menudo estaban llenas de silencios incómodos y de océanos de palabras no dichas. Gabriela estaba en terapia intensiva, tratando de desentrañar los años de manipulación psicológica de Diego y de enfrentar el abismo de su propia culpabilidad. A la pregunta de su madre, esa tarde terrible, había respondido con un no ahogado en llanto, una confesión que fue a la vez una liberación y una condena. En el fondo siempre supo que Elvira estaba lúcida. Esa admisión fue el primer y más doloroso ladrillo en la reconstrucción de su relación. Había días buenos, en los que podían hablar de cosas triviales, del jardín, de un libro, y casi parecer una familia normal. Y había días malos, en los que un recuerdo, una palabra, abría de nuevo la herida y el silencio volvía a instalarse entre ellas. Pero de las cenizas de toda esa traición, una nueva e improbable relación había florecido. Elvira, movida por una compasión que ni ella misma entendía del todo, una gracia que sentía que no venía de ella sino a través de ella, se había acercado a Rosalía. Vio en ella no a una rival, sino a otra víctima, una mujer engañada y abandonada con 2 hijos pequeños. Empezó con gestos pequeños, una bolsa de la compra, ropa que se le había quedado pequeña a los nietos de una amiga, hasta que finalmente se atrevió a invitarlos a comer un domingo. Rosalía, al principio recelosa y avergonzada, finalmente aceptó. Los niños, Mateo de 7 años y Lucía de 5, que habían perdido su hogar y la figura de su padre de un día para otro, encontraron en la calidez de la casa de Elvira y en su afecto sereno un refugio inesperado. Pronto, con la naturalidad de los niños, empezaron a llamarla Abuela Elvira. Un domingo, mientras los niños jugaban en el jardín que una vez fue escenario de tanta angustia, Elvira y Rosalía conversaban en la cocina, pelando manzanas para hacer un pastel. «Es curioso», reflexionaba Elvira en voz alta, mirando a los pequeños por la ventana. «Le pedí a Dios la fuerza para proteger mi herencia, y terminé con 2 nietos nuevos que llenan esta casa de ruido y de vida. A veces la vida te quita lo que crees que quieres para darte lo que realmente necesitas». En un gesto que habría sido impensable meses atrás, había empezado a ir a la iglesia de vez en cuando con Rosalía y los niños. Verlos rezar juntos, esa pequeña unidad familiar recompuesta por la gracia de una manera extraña y misteriosa, era para Elvira un testimonio vivo de que, incluso en la más profunda oscuridad, Dios podía escribir historias de redención. Gabriela, que al principio veía esta nueva relación con resentimiento y confusión, empezó a unirse a ellas, sentándose en el mismo banco de la iglesia, a un par de metros de distancia, un primer paso tímido para volver a formar parte de algo que se pareciera a una familia. Elvira había redescubierto una faceta de sí misma que creía enterrada junto a Roberto, su feroz independencia y una inesperada sed de vida. La prueba que había enfrentado, en lugar de encogerla y amargarla, la había expandido, la había despojado de sus miedos más triviales. Se había inscrito en un club de lectura en la biblioteca local, donde sus análisis incisivos de los personajes sorprendían a todos. Había empezado a tomar clases de acuarela los martes por la tarde, descubriendo un talento oculto para capturar la luz en las hojas de los árboles. Y sobre todo, había retomado el sueño del viaje. Pero esta vez, el destino no sería el Mediterráneo,
un sueño compartido que ahora estaba teñido de tristeza. Sobre la mesa de su sala de estar, varios folletos de viaje, vibrantes y llenos de promesas, mostraban las islas griegas, con sus casas encaladas y sus cúpulas de un azul imposible contra el mar Egeo. Estaba planeando un viaje a Grecia para el mes siguiente, no para huir de nada, sino para celebrar su nueva y conquistada libertad. Una tarde, mientras hacía la maleta con una metódica alegría, su amiga Isabel, con quien se había reconciliado después de una larga, difícil y lacrimógena conversación, la ayudaba a doblar la ropa. Isabel había admitido, avergonzada, que las palabras de Gabriela habían sembrado en ella una semilla de duda, pero que su instinto siempre le dijo que algo no cuadraba. Elvira la había perdonado, entendiendo cómo la manipulación puede envenenar incluso a las almas más nobles. «Estoy tan orgullosa de ti, Elvira. Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo Isabel, pasándole una pila de blusas. «Pero, ¿no tienes ni un poquito de miedo de irte sola, tan lejos?» Elvira se detuvo, con un ejemplar de la Biblia de viaje en una mano y su rosario de cuentas de olivo en la otra, a punto de guardarlos en un bolsillo lateral de la maleta. La miró, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. «Isabel, querida, tengo 66 años, no 96. Y seamos honestas, después de todo lo que he enfrentado este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija y el hombre que considerabas un hijo estaban planeando robarte la vida entera, tu mente, tu alma? ¿Un vuelo con turbulencias? ¿Perderme en las callejuelas de Atenas? ¿Pedir una cena en un idioma que no entiendo? Eso ya no me asusta. Eso, querida amiga, son aventuras». Había encontrado una nueva voz, una firmeza que sorprendía a quienes la conocían de toda la vida. Ya no era solo la dulce, devota y algo predecible viuda de Roberto. Era Elvira, la mujer que había mirado a la traición a los ojos y no había parpadeado. Era Elvira, la estratega que había planeado una guerra silenciosa desde la cubierta de un crucero. Era Elvira, la matriarca que estaba reconstruyendo su familia sobre cimientos de verdad y perdón doloroso. Lo más importante era que había encontrado una paz profunda que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de saberse amada por Dios y capaz de enfrentar cualquier tormenta con Él a su lado. La traición más dolorosa imaginable se había convertido, por un misterioso y paradójico designio divino, en un camino hacia el autodescubrimiento y la renovación espiritual. Su maleta no solo contenía ropa y guías de viaje, sino también la promesa de un futuro que ella misma, con la ayuda de Dios, estaba escribiendo, una página en blanco a la vez. Esa noche, la víspera de su partida a Grecia, Elvira realizó sus rituales nocturnos con una sensación de profunda serenidad. Después de rezar sus oraciones, se detuvo frente al espejo de su dormitorio, el mismo espejo que había reflejado su rostro durante 40 años. La mujer que le devolvía la mirada tenía el mismo rostro de 66 años, las mismas arrugas que contaban la historia de su vida, las líneas de la risa alrededor de sus ojos, cortesía de Roberto, las arrugas de preocupación en su frente, un mapa de la crianza de una hija. Pero sus ojos eran diferentes. Había una nueva luz en ellos, un reflejo de una fuerza y una determinación que habían sido forjadas en el fuego de la prueba más dura. Había una sabiduría en su mirada que no estaba allí un año atrás. Era la mirada de un soldado que ha vuelto de la guerra, no ileso, no sin cicatrices, pero sí victorioso y en paz. Se metió en la cama, sintiendo el frescor de las sábanas limpias. Apagó la luz y observó cómo la luna llena, grande y blanca, entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz plateada y etérea. Sobre su mesita de noche descansaba su Biblia, abierta en la carta de San Pablo a los filipenses. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, se posaron en el versículo que se había convertido en su mantra, su ancla, durante los últimos y tumultuosos meses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había sobrevivido a la traición más profunda que una madre puede imaginar, y había salido del otro lado no amargada,
no rota, sino más fuerte, más sabia, más compasiva. Su fe, lejos de debilitarse, se había profundizado, volviéndose menos una cuestión de dogmas y rituales y más una relación viva y respirante con un Dios que no la había abandonado en el Valle de las Sombras. Cerró los ojos con una sensación de paz profunda, una paz que no había sentido en años, ni siquiera en los felices días antes de la muerte de Roberto. Era una paz diferente. No era la paz de una vida tranquila y sin problemas, sino la paz del guerrero que descansa tras la batalla, la paz que viene de saber que has sido probado hasta el límite de tu resistencia y no has sido destruido. Hoy estoy sola en esta cama, pensó mientras el sueño comenzaba a envolverla, pero no me siento sola. Por primera vez en mucho tiempo estoy en paz conmigo misma y con mi Dios, porque sé, con cada fibra de mi ser, que Él nunca me abandonó durante mi prueba más difícil. Él estaba allí, en el silencio de mi corazón roto en el barco. Estaba allí, en la agudeza mental que me dio para planear mi defensa. Estaba allí, dándome las armas para luchar y, lo que es más difícil, la gracia para empezar a perdonar. Y con ese pensamiento, con una leve sonrisa en los labios, Elvira se durmió, soñando con el azul intenso del mar Egeo, con el sabor del pan fresco y las aceitunas, y con los nuevos e inesperados caminos que Dios, en su misteriosa sabiduría, había abierto para ella. Queridos hermanos y hermanas, la increíble historia de Elvira nos recuerda que Dios puede transformar nuestras pruebas más duras en bendiciones inesperadas. Como ella, todos enfrentamos traiciones y decepciones, pero con fe y perseverancia podemos encontrar no solo justicia, sino también redención y una fuerza que no sabíamos que poseíamos. Si esta historia de fe, resiliencia y perdón tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que, como la de Elvira, fortalecen nuestro caminar con Cristo. Recuerda siempre, no estás solo en tus pruebas. Dios trabaja de maneras misteriosas, y a veces un simple olvido como un pasaporte puede ser el instrumento divino que cambie tu vida para siempre, abriendo la puerta a una nueva y más auténtica libertad. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.